Bueno, Muy bien. Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta cápsula de fe del día de hoy, 7 de julio del año 2026. Ya en nuestro tercer año, ya estamos cursando nuestro tercer año, qué emoción. Gracias a la bendición de Dios, del Espíritu Santo y de ustedes, pues sí, aquí sigue muchas esto. Bueno, gracias. pues hoy vamos a tener un tema muy bonito, un tema del que se habla poco. Nos va a presentar Esperanza las parábolas del Evangelio, ¿sí? Cómo nuestro Señor Jesucristo, para comunicarnos todas esas realidades tan complejas, tan elevadas acerca del reino de los cielos, utilizó magistralmente el género de la parábola para esas expresiones, ¿sí? Verdaderamente un tema que pues bueno, lo cortito de las cápsulas no va a dar para verlo a fondo, pero nos va a dar una idea de cómo son estas parábolas. Pues bien, no se hable más, bienvenidos todos y pues Esperanza, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Y sí, vamos a comenzar con nuestro tema de las parábolas del Evangelio, que pues son las parábolas que utilizó Jesús para su enseñanza. Primero vamos a rezar la oración al Espíritu Santo, pero ahorita aparece para que la recemos juntos. Y así nos encomendamos a Él, que al mismo tiempo lo vamos a ver, reconocemos que Él es el autor de las parábolas, Él es el autor de cómo se quedaron escritas en los evangelios las parábolas. Es obra del Espíritu Santo y a Él vamos a recurrir para pedirle que nos ilumine y nos guíe en este aprendizaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. ¿Comenzamos? Bueno, el temario, vamos a hablar acerca de una introducción. ¿Qué es una parábola? Para que la tengamos clara. ¿Por qué Jesús predicó en parábolas? Porque pues eso también nos intriga, ¿no? Pues ¿por qué utilizó Jesús ese género? Luego, el sentido de las parábolas, un poco, cuál es el sentido no de cada una, sino en general. El inventario de las parábolas también, un resumen, algo general. Y una actualización muy bonita en donde aplicamos las enseñanzas de las parábolas a nuestra vida diaria de ahorita, actual, del día de hoy. La introducción. ¿Qué es una parábola? Las parábolas de Jesús han alimentado, bueno, esa es una introducción. Las parábolas de Jesús han alimentado siempre la piedad y la reflexión de los cristianos de todos los tiempos. Todos conocemos las parábolas. No conoceremos todas, pero conocemos varias, porque se leen en las misas, se las explica el Padre y conocemos muchas parábolas y hay algunas que son bueno, mucho conocidas y las aplicamos a nuestra vida diaria con más facilidad. Entonces, se conjugan de manera admirable los detalles concretos de la vida diaria. Por eso es que son tan buenas, tan importantes, tan fáciles, porque se conjugan de manera admirable los detalles concretos de la vida diaria entre la gente sencilla, con la sublimidad de la luz de Dios que transforma las realidades humanas y revela al hombre la dimensión de lo divino. Jesús enseña lo divino a través de estas parábolas que son cuentecitos sencillos de la vida diaria. Él utilizó siempre ejemplos de la vida diaria de su tiempo.
Él vivió con pescadores, con campesinos, con gente pobre, humilde, gente del pueblo, y sus parábolas siempre se relacionan con lo que vive la gente de su tiempo. La parábola es una narración que por su fantasía, sus intuiciones y su realismo afecta a la persona en su totalidad, en su entendimiento y en su afectividad. Mueve a la persona, mueve la mente de la persona para ubicarse en esa situación que se está narrando y ponerse a pensar. Por eso es que dice que afecta en su entendimiento y también en su afectividad, lo que siente. Mediante la parábola, el narrador intenta comunicar una experiencia personal. Es un ejemplo de lo que está viviendo, de lo que está queriendo enseñar. Y una convicción en el caso de Jesús. Bueno, es una experiencia personal y una convicción lo que Jesús quiere narrar. La parábola es canal para comunicar su experiencia de Dios y su doctrina. Ese conocimiento que Jesús tiene de Dios nos lo narra por medio de parábolas y sus enseñanzas también. Mejor si me voy a poner los anteojos. Ay, es que no crean, no es tan fácil. La parábola engloba al narrador y al oyente. Están involucrados el que está narrando y el oyente. Establece una corriente de ida y vuelta que penetra los sentimientos de los interlocutores, tanto del que habla como del que escucha. La parábola, en lugar de aquietar, no aquieta, no tranquiliza, sino invita a pensar, suscita la reflexión e invita al oyente a tomar partido y a optar por una decisión. En la parábola uno se coloca, bueno, lo que pretende es que uno se ponga el saco de alguno de los protagonistas de la parábola. Y entonces uno siente, en primer lugar, no me está hablando a mí, está hablando de un cuentecito de alguien, de algo que está pasando. Pero ya que termina la parábola, sí, yo me siento que me habló a mí directamente con este personaje o con este otro o en esta situación. Y entonces me hace tomar partido y tomar una decisión. La parábola realiza lo que narra, creando un acontecimiento. O sea, todo lo que se narra en la parábola es algo que no es bueno, por supuesto que es algo inventado, pero no es nada más de imaginación, sino que es algo que se realiza, se realiza un acontecimiento. Por eso es que se puede actualizar, así como se realizó en tiempos de Jesús. Ahora se realiza, se puede realizar en todas las épocas, por eso se actualiza, es fácil de actualizar la parábola. Ahora, ¿por qué Jesús predicó en parábolas? ¿Por qué eligió este género? Hay dos teorías, bueno, habrá varias teorías, pero vamos a hablar de dos nada más. Unos piensan que Jesús comenzó a proclamar su doctrina abierta y claramente, pero muchos se cerraron a su predicación clara y directa. Y fue entonces como castigo cuando acudió Jesús al género parabólico para comunicar su mensaje. Es la tesis del castigo, es decir, como que, bueno, no me quieren entender abierta y claramente, pues se los digo con parábolas, con cuentecitos para que así el que no quiere entender, pues que no entienda, el que no quiera oír, que no oiga, no importa. Es la tesis del castigo. Pero otros opinan que Jesús, al hablar en parábolas, quiso fundamentalmente servirse de este método para que el pueblo pudiera comprender mejor la doctrina trascendente que les proponía. Eran cosas trascendentes los que enseñaba Jesús. Él estaba enseñando acerca del reino de Dios, acerca de Dios, su Padre, y acerca de su doctrina.
y quería, bueno, y entonces quería que la gente lo entendiera. Y por eso es lo que se llama la tesis de la misericordia. Así que son dos tesis diferentes. Ante todo, así en conclusión, parece obvio, es obvio, bueno, digo, a todos nos puede parecer obvio, que Jesús quería ser comprendido. Él no vino a hablarnos en chino, él quiso hablarnos en un idioma y de una manera en que todos entendiéramos su mensaje. Jesús quería ser comprendido y con sus parábolas quiso atraer la atención de sus oyentes, que eran un pueblo constituido en general por gente sencilla, pobre y humilde. En esta línea, muchas de sus parábolas resplandecen por su claridad, sencillez y profundidad. Si lo que quería que lo entendiéramos, quería enseñar, pero para que lo entendiéramos. Y entonces, él utilizó las parábolas para que pudiéramos entenderlo. Y por eso resplandecen algunas parábolas por su claridad, sencillez y profundidad. Hay algunas parábolas más difíciles, pero otras más sencillas. El sentido que tienen las parábolas. Las parábolas evangélicas giran en su mayor parte en torno a una idea, que eso se nos queda en la cabeza, principalmente. El reino de los cielos o el reino de Dios. Acuérdense que es el reino de Dios que Mateo utiliza la palabra cielos porque él, como le escribe a los judíos, no puede utilizar la palabra Dios y por eso dice el reino de los cielos, pero es el reino de Dios. Ahora, Jesús lo ha inaugurado sobre la tierra, cumpliendo el designio eterno de su Padre. El reino de Dios está aquí, nos dice Jesús, el reino de Dios está cerca. Eso es lo que nos quiere enseñar, pero es muy difícil enseñar eso. Y entonces lo enseña por medio de parábolas. Y nos dice, el reino de Dios es un tesoro escondido. Es como un tesoro escondido. Es una perla de gran valor que el Padre de los cielos ofrece por medio de Jesús a todo el mundo. Es algo sumamente valioso, tan valioso que es capaz que el hombre que encuentra el tesoro escondido o la perla preciosa venden todo, son capaces de dejar todo, de vender todo, de quedarse sin nada con tal de obtener ese tesoro escondido o esa perla preciosa. Entonces es la enseñanza que nos da. Ahora, especialmente a los humildes, a los pobres y a los pecadores, hay que entrar en ese reino escatológico, cueste lo que cueste. La invitación de Jesús es urgente. Él nos ofrece el reino de los cielos a todo el mundo, pero especialmente a los humildes, a los pobres y a los pecadores. Y nos dice que hay que entrar en ese reino de Dios escatológico, porque es al fin de los tiempos, pero dice que está aquí ya en la tierra, pero bueno, también está al fin de los tiempos. Cueste lo que cueste, debemos entrar. La invitación de Jesús es urgente, por eso debemos vender todo con tal de obtener ese reino de Dios que es la perla preciosa, que es el tesoro escondido. Las palabras y hechos del maestro fueron transmitidos durante varios años por tradición oral. También eso ya lo sabemos. Primero se fue transmitiendo oralmente y poco a poco se fueron consignando por escrito. Y los evangelios que actualmente leemos son ya obra de los años 64 a 80 de nuestra era, mucho tiempo después de que Jesús pronunció esas parábolas. Ahora, pero el alma de toda esa transmisión de las palabras y hechos del Señor es el Espíritu Santo. Él es el alma de esa transmisión que, enviado por Cristo de parte del Padre, el Espíritu Santo fue enviado por Cristo de parte del Padre, pero como nos decimos en el credo, el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, y viene para santificar e iluminar a la iglesia. Ese Espíritu Santo la guía desde el primer momento y la conduce incesantemente hacia la plenitud de la verdad de los evangelios,
Constantemente el Espíritu Santo está iluminando a la iglesia para llevar a plenitud las enseñanzas de los evangelios que nos transmiten las palabras de Jesús. Es decir, son obras del Espíritu Santo. Definitivamente los evangelios, las parábolas, las enseñanzas que podemos nosotros sacar de los evangelios son obra del Espíritu Santo. Teniendo esto en cuenta, no es extraño que leamos algunas palabras de Jesús, no como fueron pronunciadas por él en la materialidad de la expresión, no, porque fueron escritas mucho tiempo después de que él las escribió, bueno, sino las escuchamos ahora como fueron, ay, déjenmelo leer de nuevo. Teniendo esto en cuenta, no es extraño que leamos algunas palabras de Jesús, no como fueron pronunciadas por él en la materialidad de la expresión, sino como fueron predicadas por los primeros discípulos y aplicadas por ellos, bajo la moción del Espíritu Santo a las situaciones concretas de la iglesia primitiva. Eso hay que tomarlo en cuenta. Cada evangelista relató las parábolas y todas las enseñanzas de Jesús de acuerdo a lo que él estaba queriendo transmitir en su momento y a las personas que les estaba enseñando. Este principio es de gran valor y entraña importantes consecuencias, porque así como las enseñanzas de Jesús aplicadas a la iglesia primitiva fueron para ella luz y vida, fueron para la iglesia primitiva luz y vida, todas esas enseñanzas de Jesús, así también lo siguen siendo para nosotros cuando las adaptamos a las circunstancias concretas de nuestro cristianismo actual, iluminados y guiados por el mismo espíritu de Pentecostés. Ese es mismo espíritu que iluminó a las primeras comunidades, ahora nos está iluminando a nosotros. El mismo Espíritu Santo. Ahora, inventario de las parábolas. Hay muchas parábolas. Ahora, el Evangelio de San Juan lo hacemos un poco a un lado, porque es rico en imágenes, metáforas y alegorías. Sin embargo, los evangelios sinópticos son los que mejor han recogido el tesoro de las parábolas de Jesús. Miren, la ilustración que les puse es Jesús el buen pastor. San Juan nos habla de que Jesús es el buen pastor, Jesús es la puerta de las ovejas, etcétera. Pero esas no son parábolas, por eso no las mencionamos, sino que vamos a hablar de los evangelios sinópticos porque son los que mejor han recogido el tesoro de las parábolas de Jesús. Jesús habló en parábolas durante todo su ministerio público, desde las primeras predicaciones en Galilea hasta sus últimos días en Jerusalén. Tenemos la primera parábola que está en los evangelios, está en el Evangelio de San Marcos. Es el remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo y el vino nuevo en odres nuevos. Es una parábola que contiene los dos relatos, en que nos está diciendo que todo lo nuevo que vino a traer Jesús no se puede meter en lo antiguo del Antiguo Testamento, de la ley, de las enseñanzas de los fariseos. Esas ya son cosas antiguas, ya son cosas viejas. Y esto es nuevo. Y debemos tomar lo nuevo con odres nuevos y con un remiendo nuevo. Bueno, aquí lo del remiendo como que viene siendo al revés, pero en fin, en vestidos nuevos y en odres nuevos. La última parábola está en el Evangelio de San Mateo, que es el juicio final. Con esta parábola el evangelista cierra el ministerio público de Jesús, cuando Jesús nos dice que Jesús separará las ovejas de los bueno, quiero decir chivos, pero sí se llaman así. Cabritos. Cabritos, cabritos. Porque unos irán al cielo y otros irán a la condenación. Las parábolas no se presentan en orden en los evangelios, no tienen un orden sistemático, ni parten de palabras de la escritura, no son
ejemplos que vengan desde la Escritura, desde el Antiguo Testamento, no. Podemos catalogar unas 45 parábolas, fíjense, son muchas, en los tres evangelios sinópticos, ¿eh? Y distribuirlas ya sea por temas tratados o por su disposición en los evangelios. Primero, vamos a ver, por razón de los temas. Por razón de los temas, las parábolas las vamos a agrupar en cuatro apartados, por los temas generales. El primer tema, las parábolas del reino de Dios y del juicio que lo precede. Son las parábolas escatológicas que nos hablan del juicio y de todo lo que va a suceder antes de que llegue el reino de Dios. Ahora, estas parábolas, por ejemplo, está la ilustración de Jesús separando los corderos de los cabritos en el juicio final. Y la otra es la de las 10 vírgenes prudentes contra las 10 vírgenes insensatas que no se abastecieron de suficiente aceite para poder tener sus lámparas encendidas cuando llegara el novio, que ese novio es Jesús. Por lo tanto, mantengamos nuestras lámparas encendidas. Esa es la enseñanza. Son parábolas escatológicas. Ahora, el segundo tipo de parábolas son las que nos hablan de la conducta que tiene Dios con el hombre. Y tenemos como ejemplo a la oveja perdida, que Jesús va y recupera a la oveja perdida. Jesús tiene una misión. Jesús le dijo, Dios, tienes que llevar a todos a la salvación. Y entonces Jesús no puede darse el lujo de perder a nadie. Y entonces va por la oveja perdida. El contratista generoso que nos enseña que en cualquier momento estamos invitados a trabajar a la viña. En cualquier momento, puede ser en nuestros primeros años o en los últimos años, estamos invitados a trabajar a la viña. Y Dios es tan generoso que nos va a dar la paga completa a todos. El Padre bueno o el Hijo pródigo, la enseñanza de que nuestro Padre Dios nos espera, aunque nos hayamos ido de Él, aunque le hayamos dado la espalda. Él nos espera y está pendiente de que regresemos y nos abraza y nos restituye todo lo que nosotros mismos habíamos desdeñado. Luego la otra parábola, que también nos revela cómo es Dios con el hombre, la de los dos deudores y la pecadora perdonada, también son dos parábolas unidos en una sola narración. Como la pecadora perdonada, ella escuchó a Jesús, escuchó de que Jesús perdona, de que Jesús es bueno y misericordioso y de que perdona todos los pecados. Y ella se da cuenta, ella reconoce de todos los pecados que tiene, los llora, se lamenta y va con Jesús y llora a sus pies y le lava los pies y se los cubre con sus cabellos. Entonces Jesús la pone de ejemplo, cómo ella ha amado mucho y por eso se le ha perdonado mucho. Y para ilustrar eso, nos relata a los dos deudores que hubo un acreedor que tenía dos deudores, uno que le debía poquito y otro que le debía mucho, y como ninguno de los dos le podía pagar, pues le perdonó la deuda a los dos. Y pregunta a Jesús, ¿cuál de los dos lo habrá amado más? Y entonces el que había invitado a Jesús a la cena dijo, pues supongo que el que le perdonó más. Y así la pecadora perdonada seguramente le perdonó mucho, ella amó mucho y se hace como ella se sintió perdonada, amó mucho y Dios le perdonó más porque se sintió arrepentida por todo lo que había pecado y que agradecida por el perdón de Dios. Otro tipo de parábolas son acerca de los deberes del hombre para con Dios y nos relata los talentos y las minas. Este rey se va a ir y le reparte diferentes talentos a sus trabajadores, ¿no? A sus empleados. Ese rey que se va es Jesús.
Jesús se va a ir, pero quiere que el hombre haga buen uso de lo que Él le da, de lo que Dios le concede, de todos esos carismas, talentos, dones, cualidades. Quiere que el hombre haga buen trabajo con ellos, haga buen uso con ellos. Entonces es la forma en que está diciendo que el hombre debe responder, debe hacer un buen uso y al final premia al que ha hecho buen uso y castiga al que ha hecho mal uso. Luego también tenemos la parábola del fariseo y el publicano, en donde nos dice que el hombre, el hombre debe arrepentirse, saberse pecador y pedirle perdón a Dios y no ser orgulloso. Ahora hay parábolas también que nos hablan acerca de las obligaciones que tiene el hombre con su prójimo. Y estos ejemplos pues, son maravillosos. El siervo sin entrañas, que el rey le había perdonado una deuda impagable. Le debía hasta lo que no, millones y millones. Bueno, el Evangelio relata una cifra que es impagable. Y entonces, como no lo iba a poder pagar nunca, el rey tuvo compasión de él, porque además se hincó, se postró, le pidió que le diera tiempo para pagarlo. El rey hasta se conmovió porque dijo, ¿cómo me va a pagar este? Nunca, jamás. Entonces, mejor le perdona todo. Pero este siervo no tuvo esa misma compasión y misericordia con alguien que le debía poco. Entonces, el rey cuando se entera de que no tuvo compasión, se enoja mucho y entonces él lo castiga, lo manda a castigar y preso para siempre, que nunca saldrá, porque le dice, se quedará preso hasta que me pagues y nunca le va a poder pagar. Entonces, tenemos la otra parábola, la del buen samaritano, que nos enseña a que debemos amar a cualquiera que nos necesite, cualquiera que se nos acerque, que tengamos nosotros la posibilidad de ayudar, lo debemos ayudar, sea quien sea. Ahora, otra forma de separar las parábolas, por su colocación en los evangelios. Y entonces puede haber 5 grupos. El primero, bueno, pues, trata acerca del discurso llamado de las parábolas. Es el discurso de las parábolas. Y precisamente creo que hoy comenzó el discurso de las parábolas en Mateo, en el Evangelio, en misa. Comienza el capítulo 13 y comienza el discurso de las parábolas. Son 7 parábolas que Mateo va a decir, pero también hay otro evangelista, San Marcos, que tiene ese mismo discurso de parábolas. Bueno, es una forma un grupo según la colocación en los evangelios. Ahora, otro grupo presenta las parábolas que están conservadas en la triple tradición. Eso de triple tradición significa que son 3 evangelistas que las tienen, las mismas parábolas, Marcos, Mateos y Lucas. Los 3 tienen esas mismas parábolas. El tercero comprende las parábolas transmitidas por Mateo y Lucas. Es nada más de doble tradición, Mateo y Lucas. Nada más también las podemos dividir. Estas parábolas las relatan Mateo y Lucas. El cuarto está dedicado a las parábolas propias de Mateo, que son nada más de Mateo. Y el quinto son las parábolas que son de Lucas, nada más de Lucas. Entonces, como ven, hay parábolas de Lucas que solamente son de Lucas, pero también otras que comparte con Mateo y con Marcos, y otras se comparten nada más con Mateo. Entonces se van haciendo muchas parábolas y además tienen, según quien las relate, tienen ciertas variantes que son curiosas, que las vamos a ver. Tanto Marcos como Mateo presentan en su evangelio un conjunto literario bien definido, que es el llamado el discurso de las parábolas, del que les hablé hace un rato. Sin embargo, la materia de uno y la materia del otro no es del todo la misma. Además, Lucas comparte con ellos en algunos elementos.
En este discurso de las parábolas podemos darnos cuenta que Marcos y Mateo coinciden en lo siguiente. Coinciden en que los dos relatan la parábola del sembrador y dan su explicación, las dos cosas, la relatan y además la explican. Que Marcos y Mateo, la parábola de la semilla, también la tienen los dos, la parábola de la semilla, solo que en Marcos es la semilla que crece por sí misma, que es esa palabra de Dios, esa enseñanza de Dios, que crece solita. Ni cuenta nos damos, pero la palabra de Dios está sembrada en nosotros, está sembrada en el mundo y aunque no nos demos cuenta, ella crece. Ahora, en Mateo, esta parábola de la semilla la mezcla con la parábola de la semilla y la cizaña. Entonces, les digo, se parecen, pero no son iguales. Y coinciden Marcos y Mateo en que tienen una primera conclusión del discurso de las parábolas. Terminan diciendo, y Jesús predicó en parábolas. Hay una conclusión. Tanto Mateo como Marcos la tienen. Ahora, estas piezas que acabamos de leer constituyen un núcleo que debe remontarse a una tradición evangélica muy antigua, muy antigua, ya para qué digo más. Pero Lucas ha escogido de esta tradición antigua, de esta tradición arcaica, un detalle. La parábola del sembrador con su explicación también nos la da Lucas. Y la del grano de mostaza es también tradición antigua, pero él utiliza esta parábola del grano de mostaza, solo que la sitúa en contextos diferentes. Lucas fácilmente las pone en diferente momento, según lo que va explicando, según cómo va su evangelio, las coloca. Entonces, en un evangelio la podemos encontrar al principio, en otro evangelio la podemos encontrar al final, en otro evangelio en medio, en fin, es diferente. Ahora, Lucas además sigue a Marcos, es decir, imita a Marcos, porque Marcos escribió primero. Lucas imita a Marcos en dos máximas llamadas la parábola de la lámpara y de la medida, pero Lucas colocará esta parábola de la medida en otro sitio. Pero esta parábola de la lámpara nos indica que la lámpara que ilumina, que esa lámpara que ilumina es Jesús y su evangelio, debemos colocarla en un lugar donde llegue la luz, donde ilumine, y aunque sea una luz pequeña, iluminará toda la habitación porque Jesús tiene esa capacidad de iluminar todo. Y la parábola de la medida nos dice que la medida en, en que aprendamos nosotros de Jesús, seremos beneficiados en la medida en que mida seráis medido, y al que más tiene, más se le dará, y al que no, al que menos tiene, ahora eso que tiene se le quitará. Porque la medida es la medida en que tengamos de aprender, de conocer, de aceptar el mensaje de Jesús. Y mientras más aceptemos y más lo adaptemos a nuestra vida y lo hagamos una actitud, más beneficios tendremos de Dios, más nos enseñará y más conoceremos de Dios. Y mientras menos lo aprovechemos, pues hasta ese poquito que hemos podido aprender nos lo quitará. Ahora, Lucas y Mateo, por otra parte, coinciden aunque en diferentes contextos nos hablan de las bienaventuranzas de los discípulos. Mateo nos habla en el Sermón de la Montaña, nos habla de las bienaventuranzas. Y Lucas nos habla en el Sermón de la Llanura. Y son diferentes, pero nos hablan básicamente de lo mismo, la bienaventuranza de los discípulos. Y también los dos nos hablan de la parábola de la levadura. Esa levadura pequeñita, 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 que así es el reino de Dios y así son las enseñanzas de Jesús, la palabra de Jesús, pequeñita, pero colocada en la masa fermenta de tal modo que hace mucho pan.
Mateo finalmente ha enriquecido el discurso, ese discurso de las parábolas, añadiendo algunos complementos. Ese discurso primero de las parábolas que les digo, ha añadido algunos complementos, que son, interpreta la parábola de la cizaña que crece con la buena semilla, porque le preguntan a Jesús, Señor, explícanos eso de la cizaña que crece junto con el trigo y que no la puede cortar. Pues no, no se debe de cortar porque hasta final de los tiempos es cuando Jesús hará la separación de la cizaña y del trigo. Y también agrega San Mateo las parábolas del tesoro, de la perla, bueno, que esa ya las vimos, el tesoro escondido, la perla preciosa que venden todo con tal de obtener esos tesoros, y la de la red, que es muy parecida a la de la semilla y la cizaña, porque es como esa red que recoge muchos, muchos, muchos peces, pero al recogerlos, eh, los, el pescador va a separarlos, los que le sirven y los que no le sirven, y los echa de nuevo al mar. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar después de que nos llegue nuestra escatología final, nuestro fin de nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a ser separados como el trigo y la cizaña, o como esos peces que ojalá que seamos seleccionados para el reino de Dios. Y el discurso con Mateo también termina con una conclusión. Ahora, esta simple constatación de perícopas, lo que acabamos de ver, o sea, los fragmentos de textos bíblicos, eso quiere decir perícopa, son el fragmento de un texto bíblico. Pone de manifiesto lo que acabamos de ver acerca de lo que escribió Mateo y Lucas y Marcos. Pone de manifiesto que nuestros tres evangelistas debieron llevar a cabo un trabajo personal para escribir con orden las cosas que desde los orígenes fueron transmitidas por los testigos oculares y servidores de la palabra, y que ya muchos habían intentado narrar. Cada uno de los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hicieron su propio estudio, hicieron su propia compilación, hicieron su propio orden para escribir. Por eso es que las parábolas ilustran diferentes momentos de los relatos de cada uno de los evangelios. Ellos las utilizaron para ilustrar lo que ellos querían ilustrar, no se repitieron igual. Ahí está la actualización, que se me hace preciosa. Por supuesto, es del padre Carrillo. Las parábolas de Jesús guardan su frescura hasta el día de hoy. Hoy podemos aplicarnos todas esas parábolas, aunque nosotros digamos, bueno, ese sembrador, pues qué ocurrencias de andar sembrando semillas, y a todos lados, por todos lados echó semilla, pues que no sabe qué debe hacer en el surco. No, entonces no. Y a lo que se refiere la parábola es que Dios, Jesús, envía su palabra a todos. No anda diciendo, a ver, este ya estará preparado, este será tierra buena, a ver, este estará medio duro. No, él a todos da con mucha generosidad. Y entonces ahí depende de dónde cae la semilla. Por eso guardan frescura las parábolas hasta el día de hoy para todos. Ahora, su tema dominante, el reino de Dios, es de gran actualidad. La palabra de Jesús es la semilla que el sembrador lanza en los surcos de nuestra vida y que producirá a su tiempo el fruto esperado. Ahora, el tesoro escondido y la perla de gran valor es el reino de Dios que gozosos debemos recibir. Dejar todo para recibir esto. En el Evangelio de San Juan, la noción del reino de Dios se identifica con la vida eterna que comunica Jesús en abundancia. Es vida eterna que nos la da desde ahora en la tierra. Ese es el reino de Dios, vida eterna.
Dios es nuestro Padre misericordioso que nos busca como a ovejas perdidas o como hijos ingratos que se han ido de la casa paterna. Él nos espera para sanarnos y llevarnos en sus brazos. Él nos espera, eso debemos saberlo siempre. El Espíritu Santo nos ha dado talentos personales que necesitamos trabajar y aumentar. Son sus dones y carismas. No seamos como la higuera estéril, que por no haber dado fruto fue arrancada de su suelo. Antes bien, edifiquemos nuestra casa sobre la roca firme del cumplimiento de las palabras de Jesús. Esa es la roca firme, el cumplir las palabras de Jesús. Seamos humildes ante Dios, como el publicano que oraba en el templo. Seamos compasivos con nuestro prójimo como el buen samaritano, desprendidos de las riquezas de la tierra, ya que nuestro verdadero tesoro está en los cielos. Entremos por la puerta estrecha y vivamos siempre vigilantes, en espera de la venida del Señor y en la esperanza de ser colocados a la derecha del gran Rey en el trono de los cielos. Amén. Y tenemos aquí la foto de nuestro querido Padre. Libros los seguimos leyendo, seguimos aprendiendo. Sus enseñanzas las tenemos constantemente. Y bueno, él murió el 28 de junio. Por eso está el recuerdo ahorita. Murió en el 2017, el 28, un día antes de San Pedro y San Pablo. Y es nuestro querido padre, Salvador Carrillo. Para quienes no lo conozcan, pues conozcan. Y termina con una oración que puso Luis Miguel, muy hermosa. Alabado sea, Señor, porque tu palabra es alimento para el alma sedienta. Y que bendito sea Dios que nos da todas estas enseñanzas, que nos dejó sus parábolas, que nos enseñó el reino de Dios. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero se valen comentarios, se vale algo, que digan algo, siempre es muy bueno, muy enseñador todo lo que cualquiera de ustedes nos pueda decir, lo que les gustó, Claro lo que que no sí, les Juanita. gustó y lo que quieran comentar. Claro que sí, Esperancita. A mí me encanta el mensaje porque me recuerda que de la manera más hermosa Jesús nos transmitió su palabra, parábolas, con cuentecitos, como dices. Y de verdad, yo creo que no hay ser humano que no capte ese mensaje de esa manera. Es una manera muy invitativa, muy motivadora y que te deja a fuerza reflexionando de qué ¿Sí? fue ¿De lo que eso se quiso trata? decir, ¿verdad? Y Exacto. una actualización hermosa. Muchas gracias, Esperancita, por recordarnos estos tesoros tan hermosos. Gracias, Francis. ¿Alguien más? Pues miren, a mí, en lo que se animan, a ver, no, adelante. Que muchas veces uno por costumbre es- escuchas las parábolas como una especie de cuento, pero en realidad profundizar en ellas y ahorita como nos has explicado, pues tienen mucho mensaje, son muy importantes por el mensaje que nos da de Exactamente, lo Jesús, ¿no? importante es el Entonces mensaje. hay que, bueno, yo concientizarme más en que cuando oiga una parábola me fije más en lo que está Ay, diciendo. qué, qué bien. Me sirve mucho Gracias, estar diciendo, claro. gracias, Esperanza. Pues, Esperanza, Sí, a mí lo que me impacta que cada vez que escucho una parábola,
tiene un mensaje especial para mí. Aparentemente será algo. Él tiene en para siempre tiene algo nuevo. Aunque sea parábola, tiene el Señor el don de darnos lo que en ese momento, al escuchar esa parábola, nos haría falta, o nos haría reflexionar, o nos haría como decir, necesitamos esa parábola. Y aunque sea la misma, siempre nos trae algo nuevo esa parábola. Cuando yo era joven, yo siempre decía ay, pero si eso ya, imagínate, pues ahora con el tiempo me doy cuenta que lo sigo escuchando y me sigue diciendo cosas. Entonces, a mí me maravilla mucho eso. Me maravilla mucho el que, aunque sea la misma parábola que escuche, siempre me dice algo que necesito en ese momento. Ciertamente, Lidia Marta. Gracias, gracias. ¿Ves cómo nos enriquece mucho? Sí. Pues yo recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia decían que eran cuentitos y cuando empecé a leerlos, pues realmente eran cuentotes porque me costaron mucho trabajo entenderlos. Yo decía, bueno, esto no es sencillo, ajá. Pues bueno, a lo mejor mi cerrazón, mi cerebro duro me impedía poder analizarlos en un principio. Y pues al paso del tiempo y con mucho trabajo y con mucho análisis y lecturas sobre sobre una misma parábola, fui entendiendo y sobre todo trasladando ese mensaje a la vida de ese momento, para tratar de encontrar esa relación, esa historia sencilla, que a mí me parecía bastante difíciles, ¿no? Recuerdo que una de las parábolas que me impactó mucho es aquella que decía que cuando los trabajadores llegaban a cualquier momento y el dueño les pagaba lo mismo. Y yo decía, Sí. bueno, pues sí está bien, pero no lo entendía. Y en ese momento yo estaba en el camino y me acerqué con el padre y le digo, no entiendo, ¿no? No entiendo. Y cuando me explicó, bueno, sentí tan bonito porque me dice, es la edad a la que puedas entrar tú, a la que puedas llegar a estar en contacto con Dios. Uh-huh. La entrada es a cualquier edad, puede ser de joven, de niño, de adulto, de viejo, y me impactó tanto esa historia que, que me quedé pensando, dije, pues sí, tengo que poner más atención y tratar de estudiarlas con más tiento, con más despacio, pues sobre todo para poderlas eh, sentir, disfrutarlas, pero sí confieso que me costaron mucho trabajo, o sea, no se entendía, me costaba, fue algo que me costó mucho trabajo, A pero bueno. todos. A todos y también a los contemporáneos de Jesús, pues muchos se quedarían con cara de Juat porque no entendieron nada, pero poco a poco sí va entrando y sobre todo esta cápsula de fe, las cápsulas en general, pues lo que intentan es también además despertar un poquito el interés por ese tema para poder estudiar más, investigar más, como dices, porque no, así de bote pronto, de primera instancia, si dice uno, ay, yo le doy la razón al hijo, al hermano del hijo pródigo que se enojó, y no, pues cuál que se enojó, está mal, es que
Dios Sí, nos recibe, es la enseñanza de cómo es Dios, nos recibe a todos, todos tenemos derecho y todos debemos estar agradecidos y contentos de poder recibir a cualquiera en cualquier momento, como Un el momento. contratista del que estás hablando, y Ujú. tener premio todos, porque Dios es bondadoso. Y sí, nosotros somos luego peores que ese hijo pródigo, y que ese hermano, y que ese trabajador de la viña que repeló. Y nos damos Ujú. cuenta de que si somos eso, entonces para reflexionar y convertirnos. Sí. Pues también dos cosas que les quiero decir. La primera, que las parábolas siempre me han maravillado. Digo, finalmente, autoría de nuestro Señor Jesucristo, por la facilidad con la que lo ayuda a uno a comprender los temas más complejos que pueda haber. Me refiero, por ejemplo, un tema muy complejo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios para con sus hijos? Te pones a leer a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, híjole, y sí, ellos tratan de explicarlo, pero es muy difícil. Sin embargo, lees en un pedacito así la parábola del hijo pródigo y entiendes perfectamente cómo actúa el amor de Dios para Te con estás sus hijos. congelando, Luis Miguel, no te oímos. ¿Desde dónde no me oyeron? ¿Todo? Sí, no te oímos. No, Bueno, se cortó. Se me cortó, cambié te como una, congelaste. ¿cierto? Bueno, les decía que a mí me maravilla la facilidad con la que una parábola te hace entender los temas más complejos que pueda haber. Por ejemplo, un tema muy complejo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios para con sus hijos? Y se pone uno a leer a San Agustín, te vamos a leer a Santo Tomás de Aquino, a todos estos grandes teólogos de la iglesia, y aunque ellos tratan de explicarlo y tratan de ser claros, pues híjole, el tema es muy complicado y no es fácil seguirlos. Sin embargo, viene el Señor Jesucristo y en un cuentito de este tamaño, que es la parábola del Hijo Pródigo, entiende uno perfectamente cómo funciona el amor de Dios para con sus hijos. Porque como decían, te pones en el papel de ellos y lo entiendes, te pones en el papel del Padre y lo entiendes. Máximo no que es padre, lo entiendes mucho mejor. Entonces sí, es una maravilla esto, y pues caramba, cómo se queda uno picado, ¿verdad? Para conocer un poco más de estas parábolas, cómo quisiera uno profundizar. Pues bueno, voy a aprovechar para echarme un comercial. Fíjense Exacto, aprovecha. que este jueves damos inicio a un curso de verano que va a durar 8 sesiones, que habla de las parábolas del Evangelio. Un curso donde vamos a entrar a fondo a conocer los mensajes que tienen, sobre todo las principales parábolas del Señor, en un curso donde siempre tratamos de llevar el mensaje del Evangelio aplicado a ti, a tu vida, a tu corazón, a tus problemas, a tus vivencias. Están invitados, va a ser los días jueves de 6 a 8. Aquellos que estén interesados, apúrense porque ya se está llenando está el limitado. estamos como en el mundial, no más que más Claro, baratos, ¿verdad? Nosotros. Y les claro que recuerdo sí. que el Evangelio ahorita está comenzando, les digo, creo que hoy comenzaron las parábolas en el Evangelio de San Mateo, para que tengamos así más oído y, como decía Mari Carmen, poder escucharlas de diferente manera y la explicación que dé el Padre también, ya que tenemos ahorita la motivación de las parábolas. Muy bien. Bueno. Sí. Muy bien, hermanas, bueno, ahora sí que puras hermanas se conectaron hoy, hermanas, pues muchísimas gracias por su asistencia, por sus comentarios muy enriquecedores, muy, muy, muy enriquecedores. Por eso es muy bueno que al final de una cápsula participemos con lo que aprendimos, porque todos nos enriquecemos con lo que cada quien aporta, ¿verdad? Así Bueno, es. muchas gracias y nos vemos el próximo martes con una cápsula de fe que se va a tratar del sacramento de la reconciliación. A Ujú. veces que tenemos ahora, como en época de lluvias, el drenaje medio tapado, pues bueno, este sacramento de la reconciliación nos lleva con el Padre y nos pone en paz.
¿sí? Es uno de los sacramentos, yo lo llamo un sacramento de sanación fabuloso, porque la paz que le regala Dios después de la reconciliación, nada en el mundo te la puede dar. Es una paz que proviene de Dios. Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo el sacramento de la reconciliación, sobre todo para que lo hagamos bien, para que lo llevemos a la práctica bien. ¿verdad? Bueno, Claro. un abrazo a todos y nos estamos viendo el próximo martes. ¿sí? Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Buenas noches.